¿qué tal? Soy Eduardo García, editor en jefe de la agencia Infocel y del portal Sentido Común. Esta mañana tengo aquí a Alex von Grisham. ¿Cómo Eduardo, estás, Alex? Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Vamos a platicar un poco de fusiones y adquisiciones. Adelante. ¿Cómo cerró 2017, Alex? Fue un año, me imagino, que se veía complejo, pero ¿qué nos puedes platicar de lo que sucedió en materia de fusiones y adquisiciones? Bueno, como bien dices, fue un año que inició con mucha complejidad. De hecho, terminó el 2016 totalmente parado, porque desde que salió electo Donald Trump, el efecto del tipo de cambio, cómo sube, frenó muchísimo las operaciones, ¿no? Me regreso tantitito, 2016 fueron casi 230 transacciones. Okay. Y 2017 hablamos ya de casi 290 transacciones. Entonces fue un año por mucho superior al 16, pero arrancó lento. ¿Alguna razón por la que después de esta incertidumbre regresaran o no, ya la incertidumbre pasó y generó las transacciones que debía de generarse? Yo creo que dos factores muy importantes. El primero, la volatilidad del tipo de cambio hace que se frenen las decisiones definitivas. Y el segundo, realmente pues fue ya la confianza de que también el presidente Trump no iba a poder hacer tanto como decía, ¿no? Eso generó confianza y las transacciones se volvieron a acelerar. ¿Qué nos puedes platicar del tipo de transacciones? ¿De qué tamaño? ¿Quiénes son los que hacen las fusiones y adquisiciones en el mercado mexicano? Mira, en términos de tamaño, tenemos un análisis muy interesante que nos arroja desde los últimos 5 años, probablemente entre el 48 y el 52% del número de transacciones es por debajo de $50 millones. Okay. 2,5% son transacciones arriba de $1 billón. Sin duda, la mayor actividad es entre empresas mexicanas, compañías mexicanas comprando a compañías mexicanas, pero hay una tendencia muy interesante en donde cada vez hay más compañías extranjeras adquiriendo compañías mexicanas. Es una tendencia sin duda positiva para nosotros, porque pues, es inversión extranjera y es confianza de extranjeros volteando a ver hacia México. Y en cuanto a México, ¿quiénes son los participantes que están jugando hoy más o que no jugaban antes? ¿Hay algo nuevo que puedas platicar en ese sentido? A ver, tienes déjame ver, los usual suspects, que son empresas mexicanas grandes, pero también lo que hemos notado es que la actividad tanto de las fibras en la parte de bienes raíces, como de los fondos de private equity que invierten en todo tipo de activos productivos, hace 5 años tal vez representaba menos del 10% del mercado, las operaciones de estas dos entidades. El último año representó alrededor del 32-33% el número de transacciones, y en montos pues también son importantes, ¿no? Han estado invirtiendo los últimos 5 años alrededor de $25 billones, tanto los fondos de private equity como las fibras. Y puedo pensar que en los fondos de private equity están los CECADES. Sí, entonces, incluyendo los CECADES, así es. Estos dos nuevos instrumentos financieros que cotizan en bolsa, recaban dinero de los inversionistas, se está viendo reflejado en que sí hay mayor actividad en el mercado de fusiones y adquisiciones. Hay mucha mayor actividad, eso ha sido muy positivo, ha estado generando ahí un ciclo interesante. Nos podemos ir un paso para atrás diciendo, afortunadamente ya el mercado de venture capital ha estado creciendo, entonces ya hay fondos de venture capital, incluso de seed capital, que están invirtiendo $200,000 hasta $1 millón para echar a andar ciertas empresas. Luego entran los fondos de capital que hacen inversiones más grandes, y yo creo que donde nos falta terminar de cuajar un poquito el ciclo es en la parte de las emisiones ya a bolsa, ¿no? Las salidas, que probablemente pues ahorita con la autorización de la segunda bolsa se estimule un poquito más este mercado y se cierra el ciclo, cosa que va a ser muy positivo para México, y pensamos que puede aumentar mucho el número de transacciones. ¿Y cómo estamos en relación con Latinoamérica en cuanto a fusiones y adquisiciones? Es una pregunta muy interesante, Eduardo. Hay un análisis que preparamos también por los últimos 5 años. Si tomamos el número de transacciones por cada $100 millones de PIB en países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Canadá y Estados Unidos, hay 3 que se separan por mucho, que es Chile, Canadá y Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que hay entre 6 y 8 transacciones en Chile y entre 8 y 12 transacciones por cada 100 millones de PIB en Canadá y en Estados Unidos.
Y estamos hablando que en el resto de las geografías que mencioné, Argentina, Colombia, México y Perú, no superan 3 transacciones. Okay. Entonces, realmente yo creo que por ahí también puede venir un crecimiento muy interesante. Entonces, esto que mencionas de que si México está por abajo de Chile, quiere decir que hay oportunidades de crecimiento. Si ves en Viva un incentivo para que se cierre el ecosistema de financiamiento de fusiones y adquisiciones, podemos pensar que 2018, a pesar de un año electoral y de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, puede seguir dando buenos resultados para mergers and acquisitions. Sin duda creo que va a ser un año difícil por el tema electoral, pero arrancó muy fuerte, arrancó con una actividad impresionante. Sí creemos que el segundo trimestre se va a alentar un poco, pero pues la tendencia realmente es de venir creciendo, venir invirtiendo más la parte de los private equities y esperando que haya más salidas y más emisiones y más capital para invertir y crecer. Y viéndolo desde el punto de los clientes, los family offices que tienen activos, ¿entienden las ventajas estas personas de asociarse con un private equity, de vender algunos activos para mejorar su performance? No sé, ¿qué ves ahí? Con lo que nos hemos encontrado es que probablemente la segunda generación sea la que ya tenga cierta apertura a tener un socio. Sobre todo los fundadores les cuesta a veces trabajo, ¿no? Gente que fundó el negocio o que heredó el negocio, pero la segunda o tal vez la tercera generación está muy abierta a tener esos socios y empiezan a ver las ventajas, a decir, si entra un socio como un private equity, vamos a acelerar el crecimiento, vamos a darle un volumen más interesante. Y como ya se empiezan a dar estas salidas más probables, ya sea vía bolsa, vía un fondo de capital más grande, porque ha habido transacciones en donde un fondo le compra a otro fondo para seguirla creciendo. Correcto. Es muy positivo para el mercado. Y poco a poco se está abriendo esto, ¿no? También se da el caso a veces en el que no hay sucesión o no hay interés de los herederos de continuar ese negocio, ¿no? Y entonces la salida interesante ya sea vía un estratégico o decir, bueno, le metemos todavía un rato más a este negocio, lo crecemos y luego lo vendemos, ¿no? Pues muy bien, Alex, muchas gracias por Eduardo, venir a visitarnos. Un gusto estar aquí contigo. Gracias.